Octavio Almamucho. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es el funcionamiento de un sensor CKP inductivo. Sí, bueno, como para relacionarnos con un sensor CKP inductivo, primeramente tenemos que conocer, sí, mediante la visualización, para saber de qué tipo estamos hablando, de qué tipo de sensor estamos hablando. Ya como, bueno, sus características principales, digamos así, son los que tienen dos pines. Estos vendrían a ser los de efecto inductivo. Y los que tienen tres pines son de efecto Hall, ¿sí? Ya que esos CKPs, digamos así, esos sensores son alimentados, tienen una alimentación de 12 voltios o de 8 voltios, hasta puede ser de 5 voltios dependiendo del tipo de vehículo. ¿Sí? Adicional a eso tiene una masa y un voltaje de referencia, digamos, que es el tercer pin. Sí. Bueno, este tipo de sensores en sí tenemos dos cables. Puede existir unos que tienen tres cables. El tercer cable vendría a ser el blindaje del cableado, o sea, del sensor. ¿Sí? Ya. Su funcionamiento, digamos, está formado por un bobinado interno con un imán que, bueno, al momento de que se excita, digamos, en sí, la rueda fónica, empieza a generar su propia corriente. El sensor en sí está encargado de generar su propia corriente. Así va a enviar, digamos, esas pulsaciones, esas ondas, hacia la SM, para que la SM en sí reciba esa señal, y vamos a verificar, digamos, el funcionamiento del motor en sí para contar, para verificar la posición del cigüeñal, las revoluciones, va a medir las revoluciones, la velocidad del cigüeñal. Esto lo hace con el fin de que la SM reciba esta señal y va a saber en qué momento, a qué momento inyectar, digamos, la gasolina, o a qué momento generar la chispa, ¿sí? Entonces, mediante eso, entonces el sensor va a generar ese tipo de señal de esta forma, ¿sí? Entonces, esto es una onda analógica, digamos, de esta forma, ya que como no es un sensor CKP de efecto Hall, entonces esta onda nos va a producir, digamos, dicho sensor. Es una corriente alterna, ¿sí? Entonces tenemos que verificar eso. Y bueno, para las mediciones igualmente no son tan complicadas, ya que podemos medir resistencia a estos sensores. Entonces tenemos que desconectarlo, y con un multímetro en la escala de ohmios vamos a verificar a qué resistencia está trabajando. En sí, estos sensores trabajan alrededor de 200 a 300 ohmios. Hay algunas marcas que en sí puede trabajar de 800 ohmios aproximadamente. Bueno, como les comento, esto depende del fabricante, de la marca de vehículo, ¿sí? Adicional a eso, podemos nosotros retirarlo, digamos, del motor, el sensor, y con un foco LED, conectándolo igualmente en los pines, pasarle en un metal, digamos, portable, y tendría que el foco LED prenderse, igual darle unas pulsaciones, ¿sí? Eso sería la manera de comprobar, digamos, el sensor. Adicional a eso, sí, cuando esté conectado todo eso, como no podemos nosotros medir el voltaje, lo que sí podríamos es medir la resistencia de los pines del cableado. Puede ser desde la parte del soque de la SM hacia el conector del CKP. Podríamos medir lo que es la continuidad para ver si es que algún lado no tiene rupturas o está haciéndome algún cortocircuito. Sí, eso. Con respecto, digamos, con el osciloscopio también se le puede realizar una medición, ya que sería una forma ideal de medir para que nos genere una gráfica, digamos así, y para ver si es que no tenemos alguna falencia, si es que no nos genera alguna gráfica incorrecta. Entonces, con eso nosotros vamos
montarlo, posterior a esto vamos a montarlo en un carro y verificar todo este tipo de ondas que nos entrega. En este caso, las ondas que nos va a entregar este sensor CKP va a ser de forma analógica. Entonces, adicional a eso, también lo que podríamos hacer es verificar con un escáner, bueno, pero en este caso tendría que con el escáner verificar código de errores, si es que me genera algún código relacionado a lo que es el sensor CKP. Sí, listo. Entonces con esto, con estas pequeñas informaciones nosotros nos vamos a dirigir a lo que es el vehículo y proceder a realizar las respectivas mediciones. Listo, ya nos encontramos en el vehículo, estamos en un Hyundai Getz. Vamos a realizar la medición del sensor CKP. Para esto, para esto nosotros necesitamos primero saber dónde está localizado. En este tipo de motores está ubicado en sí a un extremo, digamos, del motor, en la parte posterior. Justamente el cigüeñal es donde en el cigüeñal lleva la rueda fónica, ¿sí? Ok, entonces como siguiente paso nosotros vamos a identificarle al sensor para ver si es que es un sensor de efecto Hall o es un sensor inductivo. Ok, entonces como nosotros podemos ver, este sensor tiene dos cables. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, el sensor que lleva dos cables en sí es los sensores inductivos. Los que llevan tres cables son los sensores de efecto Hall, ¿sí? Entonces en este caso vamos a proceder a realizar las mediciones correspondientes en base al dicho sensor. Entonces, ¿qué nomás hacemos en estos sensores inductivos que llevan dos cables? Bueno, como primer diagnóstico, digamos, vamos a verificar la resistencia del sensor, ¿sí? Entonces vamos a proceder a medir el sensor para ver con cuánto de ohmiaje trabaja. Ok, sí, ya le conectamos, ya le pinchamos a los pines del sensor y procedemos a ver el valor cuánto nos da. Bueno, ese valor es de 919 ohmios. Entonces eso podemos decir que con ese valor trabaja estos tipos de sensores. Puede ser, digamos, dependiendo la marca. Bueno, a continuación vamos a proceder a medir o a sacar valores con el osciloscopio y vamos a identificar el tipo de onda que nos da, y nos vamos a dar cuenta de que la onda que nos genera es una onda análoga, sí, no es digital. Anteriormente les había mencionado que se puede hacer una medición adicional. Para eso necesitamos retirar el sensor, o en sí poder pincharle en esa posición mismo, o sea, poniéndole un foquito LED y haciéndole excitar, digamos, al imán. Ahí tendría que prender el foco LED y digamos que está bien el sensor. Ok, ya le hemos conectado el osciloscopio en el sensor CKP. Incluir las ondas que nos entrega de forma análoga, ¿sí? Le vamos a menorar lo que es el tiempo. Ok, el voltaje está bien, está mal. Vamos a la hora, en segundos. Ok, sí, ahí nos está pasando más lento, digamos. Ahora aumentando un poco más. Ok, como podemos ver, el voltaje que nos entrega es de 8 voltios. 8 voltios, sí. Entonces
Este es una onda de forma análoga. Ok, como podemos observar, ya le tenemos capturado la imagen del sensor CKP. Sí, como podemos ver, tenemos un espacio ahí. Ese es del espacio que tiene la rueda fónica, que nos sirve para la sincronización de los puntos con el árbol de levas. Sí, sí. Bien, como les había mencionado, esto es muy importante que esté trabajando bien, que no tenga ninguna desperfección, ya que el sensor CKP, el objetivo del sensor es identificar la posición del cigüeñal, las RPMs, la velocidad en sí del cigüeñal, con el objetivo de que emita un voltaje o envíe una señal a la SM para que la computadora sepa a qué momento dar el salto de chispa, dar la pulsación, digamos, a los inyectores. Va a calcularme el momento exacto para dar la pulsación, digamos, de los inyectores, y así evitar que el motor esté inestable y funcione correctamente.